Las experiencias psicodélicas habilitan un mundo de sensaciones y emociones que no conocemos cuando estamos en un estado habitual de conciencia. La planta ayahuasca y los hongos psilocibios se usan cada vez más como parte de tratamientos psicoterapéuticos contra la depresión, la ansiedad, migraña, dolor crónico, disfunción sexual, trastorno disfórico premenstrual, trastornos alimentarios, deterioro cognitivo, déficit de atención con hiperactividad, estrés postraumático y trastorno obsesivo-compulsivo, entre otros problemas de salud mental. Esa información que traen las medicinas sagradas son registradas por pacientes y abordadas en sesiones terapéuticas para tratar diversos traumas. Habitualmente pensamos en los síntomas como expresiones del organismo. Podemos pensar en síntomas o también en conductas que las personas tenemos, conductas problemáticas que las personas tenemos que no podemos dejar de hacerlas, sino que se repiten de forma automática. Uno, por ejemplo, tiene ansiedad ante ciertos estímulos, ciertas situaciones, a uno le gustaría no sentirla, pero por más de que intente, el cerebro reproduce los mismos circuitos y uno repite las conductas ansiosas, depresivas, las mismas formas de pensar, las mismas formas de relacionarse con el mundo, con uno mismo. Lo que hacen los psicodélicos básicamente es modificar los patrones habituales que el sistema nervioso tiene para adaptarse a la realidad, al ambiente. ¿Cómo fue tu primera vez con esto de las plantas y de los hongos? ¿En dónde fue? Bueno, cuando trabajaba como psicólogo 2014-2015, varios pacientes empezaron a venir contando que iban a experiencias de ayahuasca. Entonces me contaban las cosas que pasaban ahí y me parecían locuras. Yo decía, ¿cómo la gente drogada puede vivir cosas que son inentendibles? Entonces ahí me di cuenta ahora, ¿no? En los años después, cómo en ese momento tenía mi percepción y mi mente totalmente condicionada por el aprendizaje de ciertos modelos que había aprendido en la facultad y en algunos posgrados, y eso me impedía escuchar a las personas con las cosas que vivían, con experiencias con ayahuasca, hongos, LSD, hasta que al final esa información me fue llegando por parte de ellos, y en un momento de mi vida que andaba con algunos temas complicados de pareja, empecé a investigar sobre el DMT, de la ayahuasca, vi un documental, busqué en internet dónde había DMT en Uruguay y fui a un lugar y tuve la primera experiencia con ayahuasca, que fue en el 2017. Y ahí fue un cambio radical. Fue la primera vez que sentí paz en mi cuerpo al día siguiente. Había hecho psicoterapia, psicoanálisis, 7 años, otros modelos de psicoterapia, pero nunca había sentido paz, calma, tranquilidad. ¿Y cómo fue esa paz y esa calma? Yo disfruto de eso. ¿Cómo fue? Y bueno, después de una noche, la ceremonia de ayahuasca empezó como a las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Fue intensa. Ajá. Cantidad de información empezó a aparecer, experiencias traumáticas. Habíamos tenido un aborto espontáneo con una expareja, con Fernanda, y ese duelo fue terrible para mí, esa pérdida. Entonces fueron como 4 años de tener ese duelo como congelado, que yo pensé que lo había terminado, y ni bien tomé la ayahuasca como los 40 minutos, que ya estaba en esa mezcla entre estado de conciencia expandido, apareció una lucecita, era como una energía que aparecía así, se puso acá y me transmitió que era ese ser que había fallecido y que yo nunca había tenido conciencia de que había energía, de que había una existencia más allá de la materia. Y ahí me puse a llorar como nunca había llorado en el tema del duelo. Claro. Después otras experiencias perturbadoras me hicieron vomitar, la purga con la ayahuasca. Y estuvo muy lindo. O sea, fue fuerte, pero el resultado final es muy interesante. Entonces al día siguiente, después de dormir, me acuerdo que fui al pasto, estaba descalzo, y ahí sentí todo el cuerpo en calma, en armonía. Qué rico. Y ahí dije, ¿cómo puedo ser que yo esté haciendo modelos de psicoterapia para los cuales fui entrenado y producen ciertos efectos, y este tipo de fenómenos que estoy viviendo ahora tiene esta potencia? Y ahí empecé a cambiar el rumbo de mis intervenciones, a investigar sobre la ayahuasca, sobre los hongos, y bueno, a acompañar a personas que trabajan con estas medicinas. ¿Y vos, Florencia?
Y bueno, un poco ahí como compartía Fede, mi primera experiencia fue hace 12 años. Tenía 23 años, trabajaba con adolescentes con uso problemático de sustancias y sentía la necesidad de algo nuevo, de aprender algo que los ayudara de verdad, porque acá los dispositivos que había hasta ese entonces estaban bastante complejos, ¿no? Mucha adicción a las pastillas como salida de la adicción a las drogas. Entonces, también un poco como a Fede, la información en ese momento no estaba del todo clara, me fue llegando de un grupo, alguien me habló de un centro en la Amazonas, un poco de internet, y ahí me contacté con Taquihuasi, con Taquihuasi en la selva del Perú, y un día le dije a mi madre, me voy a la selva, mamá. Y mi madre me dijo, ¿cómo te vas a la selva? Sí, me voy a la selva a aprender cosas de la ayahuasca, no sé qué. Loca la titina, ¿no? Y allá me fui así, sin pena ni gloria. Mandé un mail y me hicieron llenar un screening, la carta con la historia de mi vida me hicieron llenar. Y yo ahí ya empecé a trabajar, ¿no? Claro. En esa carta. Y tenía ansiedad y me mandaron un mail diciéndome que sí, que había quedado en la formación. Era una formación en realidad. Era un seminario teórico vivencial, donde atravesabas todas las experiencias que atraviesan los pacientes del centro Taquihuasi y también todo el marco teórico por los profesionales de ese centro. Pero en mi ignorancia y mi ingenuidad no tenía ni idea de dónde iba, ¿no? Muchos años después comprendí la dimensión y la magnitud de la gente que trabajaba ahí, de la referencia de ese centro mismo en la Amazonía. Y ahí fue mi primer purga, mi primer ceremonia, mi primer retiro de dieta. Y de las primeras cositas que me cayó la ficha fue que no podía ayudar a nadie si no me ayudaba a mí misma primero, ¿no? Como que las plantas me ayudaron a reordenarme, a reposicionarme, a conectar con ese propósito verdadero, ¿no? Yo iba con un fin de ayudar a los demás, y eso era una pantalla de alguna manera, ¿no? Entonces arranqué a hacer mi propio proceso, mi propia experiencia de sanación, de limpieza, de trabajo terapéutico personal, y ahí un poquito más ordenada y más reposicionada pude empezar a ayudar a los demás de verdad. Tenemos que pensar que como somos animales, mamíferos, humanos, hemos estado expuestos a una cantidad de situaciones en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta, experiencias de aprendizaje. Vamos aprendiendo a comportarnos. Cuando uno nace, si bien tiene una predisposición genética, la interacción entre el sistema nervioso y el ambiente va modelando formas de pensar, formas de sentir, formas de responder ante las necesidades. Y esos patrones fueron condicionados por los adultos que estaban en la vuelta. Padres, cuidadores, maestros, etc. A través de ellos, nosotros fuimos aprendiendo a comportarnos. Habitualmente no nos enseñaron a descubrir quiénes somos, sino que nos impusieron formas, modelos hegemónicos de la cultura. Entonces, ahí una cantidad de traumas, maltratos, abusos, negligencias se van produciendo. Hay estudios que muestran que el 80% de la población tiene al menos una experiencia adversa en la infancia y el 30% tiene 4 o más, que son experiencias desafiantes para el sistema nervioso. El sistema nervioso queda traumatizado, queda perturbado, y toda la organización conductual, las formas de pensar, sentir, reaccionar, están ligadas al trauma. Entonces, lo que los psicodélicos nos permiten hacer es trabajar con la traumatización crónica, que después en el mundo adulto se expresa como ansiedad, depresión, adicciones, obsesiones, compulsiones, problemas de relacionamiento con otros, problemas de relacionamiento con uno mismo, estados disociativos. Las personas habitualmente estamos pensando, estamos desconectados del sentir, de nuestro cuerpo, de la espiritualidad, de las relaciones. Entonces los psicodélicos empiezan a reconectar. Todo lo que está disociado de la conciencia, todo lo que está separado de la conciencia, producto del trauma, se empieza a reconectar y la persona empieza a estar mucho más equilibrada. Mariana Zarankin es una médica argentina de la Universidad de Buenos Aires especializada en psiquiatría. Ante las limitaciones que encontraba en la medicina occidental tradicional para tratar ciertos padecimientos, se formó en medicina integral y como terapeuta. Es, junto a Federico Montero, de las profesionales pioneras en Sudamérica
en el siglo XXI, en acompañar a sus pacientes en el uso de psicodélicos como parte de las terapias. Nunca es desde un apuro, desde esto es ya, ahora, la salvación a mi vida, porque ahí ya tenemos un problema, porque esto es un proceso. Y si no entendemos que es un proceso, tenemos más peligro de generar daño. ¿Por qué? Porque la persona tiene muchas esperanzas y de repente se encuentra con que no es una pastilla mágica como te venden en How to Change Your Mind, ¿no? Que de repente tomás algo y ya está y te curás y fantástico. Algo de lo que traen este tipo de medicinas es cómo volver a lo artesanal, no a el contacto muy continuo, porque como no hay modelos y los estamos creando, al menos mi forma de ver este tipo de acompañamientos es muy cercano, porque yo necesito un feedback muy continuo de lo que está sucediendo para poder saber eh, qué hacer. Sobre todo porque yo tengo un sesgo poblacional, yo soy psiquiatra, soy psicoterapeuta, también soy médica clínica, médica especialista en medicina interna, pero la población que viene por lo general tiene algún tipo de cuadro psicopatológico, a veces complejo. Las personas siguen buscando respuestas y solución para no introducir elementos químicos en sus cuerpos. Pero también muchas veces recibo esto de una enfermedad muy grave, que la conciencia de que nuestro cuerpo es finito, pero el pasaje, ¿cuál es? Entonces, también muchas personas en etapas finales de su vida quieren experimentar con estas plantas para entender qué pasa en la trascendencia. O sea, hay el abanico de las personas que te vienen a consultar es enorme, y las edades de las personas que vienen a trabajar con nosotros es enorme también. A veces viene un abuelo con su nieto, a veces viene una pareja, a veces viene un joven que después trae a su padre. O sea, hay una cuestión también familiar que se modifica y que hace que vos sientas que es un lugar familiar, sagrado, venir a sentarte y compartir con ese ser el silencio de la noche con el trabajo de la planta. Y en realidad lo que experimenté fue muy en mi conciencia, no estaba para nada fuera de mí, ¿no? Como una regresión al vientre de mi mamá. Y ahí pude ordenar un montón de cosas así, comprender un montón de vivencias que ella había acarreado en esa gestación y por las cuales de alguna manera estaban impresas en mi matriz, ¿no? Emocional. Y bueno, con una ayuda, con un trabajo de integración posterior y con una ceremonia posterior, esas cosas empezaron a abrir, ¿no? A tener mayor sentido, a vislumbrarse, a ver esas experiencias de dolor, ¿no? Y poder así también liberarlas. En la revista de Psiquiatría de Uruguay hay registros entre 1950 y 1967 sobre unas 300 sesiones de terapia en las que se trató a pacientes con LSD y psilocibina. Recientemente, en 2021, el Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Psicodélicos, ARCHE, publicó en la mencionada revista en 2021 el artículo ¿Es posible desarrollar investigaciones clínicas utilizando sustancias psicodélicas en Uruguay? El psicólogo Federico Montero ha tenido en cuenta estos antecedentes y otros avances científicos para acompañar a pacientes que deciden utilizar microdosis de hongos alucinógenos y ayahuasca como parte del proceso terapéutico como Fiamma Osmeti. Cuando lo empecé eso, como por incentivar un poco la creatividad, por descubrirme de una forma, yo creía que un poco más lúdica en ese momento. Y bueno, nada, en realidad cuando empecé las micros me di cuenta que, o sea, sí estaba como todo ese despertar a la creatividad y ese lado un poco más lúdico, pero en realidad
como que decirlo así como lúdico le es muy liviano para lo potente que es todo esto. Y bueno, y esa primer microdosis fue como un estallido de creatividad. Entonces después fue como, wow, cada un poco tiempo hay que hacer esto porque para el laburo está buenísimo y como muy desde ahí lo quería. Y bueno, y después empecé a hacer otras micros, así como al principio bastante distanciadas, pero como que tenía esa intriga de seguir explorando, de que había sido tan lindo. También trabajo como en la comunicación y estaba muy clara también a la hora de expresarme a nivel verbal y como que todo se había resignificado en algún punto o estaba empezando a resignificarse internamente. Al principio fue bastante caótico, se sintió bastante caótico, como que muchas de mis verdades absolutas de la vida se empezaron a desvanecer y eso en realidad, nada, desordenó todo en algún punto. Y eso también fue algo que lo llevé a la terapia con Fede, de, che, está buenísimo esto porque estoy escribiendo un montón, estoy pintando un montón, estoy súper creativa, pero a su vez como que me siento muy perdida. Y bueno, y un poco la explicación de eso era también, nada, que la micro de hongos también ayuda como a desaprender todo un camino ya aprendido y como pila de estructuras que están súper sólidas a la hora de pensar y de sentir bueno, por lo menos en mi caso. Lo importante es tener claro que los psicodélicos van a modificar la forma en que la persona tiene de percibirse a sí mismo. Es decir, van a producir cambios en la identidad, cambios en los recursos que tiene el sistema para encarar la vida cotidiana. No son inocuos, perdón. Es decir, tomar psicodélicos va a producir resultados. Entonces, es importante que la gente que lo vaya a hacer se informe de los efectos adversos que pueden ocurrir, de las condiciones que van a experimentar y garantizar la seguridad de todo ese proceso. El sistema nervioso, para utilizar psicodélicos y que tengan un beneficio a largo plazo, tiene que irse preparando de a poquito. Es decir, hay que preparar el sistema nervioso para que pueda procesar la información, la experiencia que vaya a vivir. Cuando la persona no está preparada, la experiencia con psicodélicos puede ser muy perturbadora, puede generar efectos adversos. Por eso es importante la preparación del sistema nervioso. Y en ese sentido, bueno, se aplican entrenamientos en la regulación del foco atencional. La persona tiene que aprender a prestarle atención al presente, la persona tiene que aprender a aceptar las sensaciones corporales. Habitualmente las personas evitamos el dolor, evitamos aquellas partes de nuestro cuerpo que nos duelen, o que sentimos vacío, sentimos enojo, sentimos ira. Lo que van a hacer los psicodélicos es conectar a la conciencia con esos estados corporales. Entonces ya se va entrenando el paciente para que pueda aceptar lo que siente, permitir que las cosas sean como tienen que ser y no como uno le gustaría que fueran. Cuando uno lucha contra la realidad, aparecen estos síntomas de ansiedad, depresión, adicciones. Cuando uno acepta la realidad, el equilibrio aparece. Se entrena el paciente en el control de la atención, ejercicios de meditación, ejercicios de regulación emocional. La persona tiene que aprender a regular sus propios estados emocionales. Gran parte de nuestros trastornos mentales tienen que ver con que no sabemos cómo manejar las respuestas del sistema nervioso. Cuando estamos ansiosos no sabemos calmarnos, cuando estamos deprimidos no sabemos juntar energía para salir adelante, cuando estamos bajo el efecto de estados de consumo no sabemos cómo cortar, cómo aplicar técnicas de autocontrol. Entonces los psicodélicos van potenciando las funciones naturales del sistema nervioso. El uso de psicodélicos en microdosis como parte de las terapias es un secreto a voces. En la medida en que no se regule o se reconozca su uso, puede implicar riesgos por la dificultad para acceder a sustancias de buena calidad y ser consumidas en un entorno seguro. ¿Es necesario regular? ¿En qué situación legal se encuentran estas sustancias en Uruguay? El modelo prohibicionista es un modelo que surge en la década del 70, es una política estadounidense con el presidente Nixon. Ese modelo se titula La guerra contra las drogas. Más que la guerra contra las drogas, fue la guerra contra determinados usuarios de determinadas drogas, o sea que eso hay que tenerlo claro.
Y para que nos situemos bien, en realidad el provisionismo no es la regla, no es que ahora se nos ocurre un modelo nuevo. El provisionismo es una excepción a miles de años de historia en el que el ser humano siempre estuvo en contacto con sustancias. Entonces, el provisionismo es la excepción a la historia, no el modelo regulatorio. Entonces, digo como para situarnos, vos venís de dos grandes modelos a nivel teórico, el provisionismo, por un lado, la legalización de todo lo que existe por otro, y un modelo que se inserta en el medio que es el de la regulación, que es el modelo uruguayo, pero el de la regulación es cómo hago yo para generar determinadas condiciones para que las personas gocen efectivamente de sus derechos. ¿Tá? Ahí lo más importante, que tiene que ver con la perspectiva un poco más jurídica, es ese modelo provisionista que se irradia desde los Estados Unidos en la década del 70, se cristaliza en convenciones internacionales. ¿Tá? En la década del 70, del 80, hay convenciones en Viena, en Ginebra, en Nueva York, que lo que hacen es regular el manejo de las sustancias estupefacientes en general a nivel global. Y los países, también en Uruguay, se fueron acoplando a esa normativa. El consumo de cualquier sustancia siempre ha sido lícito, históricamente es lícito, hoy es lícito. La gran contradicción del sistema es que es lícito el consumo e ilícito el tráfico de determinadas sustancias. Eso como gran punto. Entonces, como para arrancar, mi problema no está en el consumo, mi problema está en el acceso. Y eso es la gran contradicción de los sistemas en general, ¿tá? A nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, sobre esas tres patas, la autonomía del paciente o de la persona en general, la libertad de las personas también en general, que está en la Constitución, y la posibilidad de autolesión, o sea que no es un delito, sobre eso tenemos que ver este paradigma de la regulación y en particular el uso de sustancias psicodélicas, en este caso de psicodélicos, en contextos terapéuticos. Que hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es el contexto terapéutico y otra cosa es el contexto ceremonial o el uso personal, porque no tengo por qué estar enfermo para usar esto, puedo usarlo para estar mejor. Pero hay solo un ejemplo en este periodo de gobierno de propuesta de regulación de psicodélicos, que es un proyecto de ley que presentó Juan Sartori en el Senado. Cuando vos lees el proyecto de ley, yo te voy a decir que es ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley, primero, que es un recorte de derechos, porque existe una penalización de conductas que hoy son lícitas. Si vos me decís que yo para acceder a un hongo preciso una receta verde de un psiquiatra, lo que estás haciendo es recortando derechos que hoy yo tengo. Segundo, lo estás atando a una corporación, a un colectivo. ¿Tá? Tercero, estás generando que la oferta se haga a través de empresas, de laboratorios. Entonces, digo, cuando uno lee ese proyecto, puedo entender las intenciones, la realidad es que eso es un ejemplo de mala regulación, porque veo que hay un retroceso en materia de derechos, no hay un enfoque de derechos humanos, tampoco hay un enfoque de evidencia científica como debería tener toda política pública, y en realidad te diría que es casi un tiro de capitalismo psicodélico, porque en definitiva no estamos pensando en el acceso de las personas, sino en la libertad que deben tener determinadas empresas para hacer de esto un negocio. Y el enfoque nuestro no es el del negocio, es el del acceso. Cada uno en sus lugares, también con estas políticas prohibicionistas desde los años 70, han hecho que las personas trabajen de forma underground, se llaman. Pero llegamos a un punto del desarrollo del conocimiento humano donde tenemos que dar un paso más y tiene que ver con compartir con otros colegas, intercambiar experiencias, ver qué prácticas se están haciendo y profesionalizar este tipo de intervenciones. El uso de cualquier droga tiene potenciales riesgos y daños para la salud. Si bien los psicodélicos en contextos seguros, controlados, no producen daño, si uno los utiliza en contextos de falta de seguridad, pueden producir daños para la salud. Entonces, por eso es importante que las personas que vayan a utilizar psicodélicos lo hagan en procesos donde haya cierto control de ciertas variables que son importantes para garantizar esas cuestiones. Estamos atravesando un cambio de paradigma desde un paradigma prohibicionista del siglo pasado a un paradigma de reducción de riesgos, daños en el uso de psicodélicos e incremento de los beneficios terapéuticos. Porque algo de los psicodélicos que tienen es la capacidad de transformar la salud. Tienen propiedades antiadictivas, es decir, que reducen las conductas adictivas de las personas, ansiolíticas, reducen la tendencia ansiosa del sistema nervioso y propiedades antidepresivas, es decir, que reducen la depresión. Pero para que estas propiedades emerjan y se mantengan en la conducta de la persona se necesita un proceso, una psicoterapia para hacer todos los cambios
conductuales que el sistema nervioso necesita. Yo había terminado la escuela de transpersonal de Grof, de facilitador holotrópico. Y ahí me había enterado que había una forma de trabajar con las adicciones a través de las plantas. Y era en Perú, en la Amazonía, cuando se iba en avioneta. Entonces ahí fui solita mirando las cosas y me encuentro que hay un lugar donde los curanderos son los que hacen una manera a través de diferentes plantas, donde ayahuasca era una más dentro de un conjunto de plantas que iban haciendo diferentes trabajos en el cuerpo. Entonces yo llego a Taquihuasi y hago como una especie de trueque, ¿no? Entonces cuando llego allí, yo hago respiración alotrópica para los adictos que están en el centro de Taquihuasi, y a cambio de eso ellos me dejan hacer el proceso, igual que lo hiciste tú, con las personas que consumían. Ellos tenían consumos de heroína importantes, de pasta bases, había un caudal de gente de Europa que venía a las desintoxicaciones. Entonces fui haciendo ese proceso en mí. Pero la primera vez que tomé planta, estábamos en un círculo pequeño y estaba mi esposo, ¿no? Estábamos sentaditos en el círculo, separaditos, y una de las funciones, ayahuasca quiere decir la liana que te lleva, te comunica con el mundo de los muertos, ¿no? que te enseña que ahí hay otro espacio para tener información. Y otra de las cosas es que es telepática. La función primaria de la ayahuasca en la selva, cuando los indígenas sacaban el caucho, tenían a mucha gente, y entonces lo que hacían ellos, muchos indígenas, entonces lo que hacían ellos era que tomaban estas plantas para limpiarse, para curarse y para comunicarse con su familia y saber cómo estaban. Y entonces yo tenía esa información, ¿no? Como información. Entonces yo sentadita ahí en la noche, ¿no? Que vas pasando, el cuerpo se te va yendo, viniendo, ¿no? Va saliendo ahí. Y de pronto quedé así como en un lugar súper claro dentro de mí y veía como Hugo hablaba, pero no movíamos los labios, y estaba el curandero y hablábamos entre los tres. Hace 30 años atrás, estos lugares de la selva, estas maneras de ver cómo las plantas nos ayudan, hablaban de cosmovisiones que tenía el mundo indigenista. Al principio uno iba no sabiendo del todo, pero entendiendo que ahí podía haber un cambio de respuesta, una respuesta distinta. En todo este tiempo hemos traído curanderos para Uruguay, y hemos viajado con personas a la selva y hemos ido viendo transformaciones a través de esos tratamientos y de esas propuestas. Sin lugar a duda, la regulación de algunas sustancias como el cannabis están dando otra oída, porque el mundo todo está dando otras voces que quieren ser más científicas o apoyadas en otras cosmovisiones. Entonces creo que sí ha cambiado mucho en la profundización, por un lado, y también estamos
como en pañales en la experimentación, porque seguro que hay muchas personas que están escuchando esto que ya saben, escucharon, vieron, probaron, y hay otras que capaz que están diciendo, se puede uno salir de un consumo a través de estas plantas, de estos tratamientos. Al momento de ir a una ceremonia de ayahuasca, hay que juntar toda la valentía, todos los ovarios, todo lo que uno, toda la fuerza y más. Y por momentos también, si bien es un momento que tiene principio y fin, o sea, porque bueno, la ceremonia empieza una hora y termina otra, es también muy fuerte en algún punto todo lo que sucede y sobre todo los deberes, ¿no? Como toda esa data a la que uno accede en la ceremonia, cómo lo baja después a la vida real y lo integra en el día a día. Eso es todo un laburo. Entonces, charlando con Fede de que también las ceremonias con ayahuasca me aportaban un montón, pero tenía como esto de que era mucho de repente para algunos momentos. Hice una microdosis con ayahuasca, que es otro proceso como bien distinto al de la micro de honguitos. Como que fue un proceso mucho más introspectivo para conmigo, que también después me quedé como muy adentro y llegado el momento de terminar la microdosis, había pasado 1 o 2 meses y yo seguía así como muy para adentro. Y en ese momento con Fede charlando fue como, bueno, como que quedé acá, como todavía ahí en el sillón, hecha una bolita. Y bueno, y en ese momento sí fue como, creo que la única vez que hice una micro como para algo así bien puntual. Y ahí hice una micro de honguitos que me ayudó como a salir para afuera todo lo que en el otro proceso necesariamente me había metido para adentro. Pero traigo esto porque me parece súper interesante cómo los honguitos y el ayahuasca, trabajándolos de manera así como alternada y en distintos momentos, para mí fue súper enriquecedor. Y esto que está pasando en Uruguay también está pasando en otros países. Eso es lo más interesante, que esto que sucede en un lugar del mundo ya está sucediendo en otras partes. Hay un cambio a nivel mundial con respecto a esto, motivados ¿por qué? Por la falta de eficacia de los tratamientos habituales. Entre el 40 y el 50% de las intervenciones basadas en la evidencia científica en el campo de la psicoterapia y la farmacoterapia funcionan, pero hay un 50 o 60% de intervenciones que no producen cambios en las personas. Esos pacientes son clasificados como pacientes que no responden a los tratamientos habituales. Y en esos pacientes se está investigando, la ciencia está investigando cómo los psicodélicos pueden ayudarlos a estar mejor. Y eso que pasa acá en Uruguay pasa a nivel regional. Creamos la Federación Iberoamericana de Psicodélicos y Enteógenos para agrupar a todas las organizaciones que están trabajando en América Latina, en América Central, en España, y ya somos cerca de 25 organizaciones que estamos nucleadas, entonces ahí compartimos conocimientos, investigaciones, trabajamos con los profesionales, vamos viendo las políticas públicas que están ocurriendo de a poco en los diferentes países, cómo los estados se van actualizando ante el pedido de la gente de poner este tema sobre la mesa. Los hongos mágicos tienen una larga historia de uso en ceremonias de pueblos originarios, pero su uso se ha extendido muchísimo. Algunas personas los usan de forma recreativa, otras para mejorar su salud mental. Pero las y los científicos todavía tienen mucho que aprender sobre los potenciales usos de la psilocibina como medicamento. Para eso, la licenciada en química Paola Rodríguez realizó diversas investigaciones sobre drogas psicodélicas y comprobó el efecto antidepresivo tras una dosis única de ibogaína y psilocibina y sus metabolitos activos noribogaína y psilocina. Esto la llevó a desarrollar un equipo científico que está trabajando en la modificación genética de microorganismos seleccionados para expresar la maquinaria enzimática necesaria para producir el compuesto psilocibina triptamina y desarrollarlo en la industria farmacéutica.
La psilocibina es el alcaloide responsable de los efectos psicodélicos encontrados en varios hongos psilocibios. Esta investigación la desarrolla a través de la startup EIWA, que cofundó con una socia en 2022. Hace varios años ya, te podría decir a partir de 2015, 2017, que el mercado ve el potencial de los psicodélicos, sobre todo de la psilocibina y del MDMA, o sea, del componente activo del éxtasis, para poder extrapolar estas sustancias del consumo recreativo a un consumo medicinal bajo la seguridad de un tratamiento. Los inversores están atentos a lo que va pasando a nivel tecnológico y de necesidades de las personas. Entonces también se formó un mercado de psicodélicos. En Uruguay todavía no hay un mercado de psicodélicos ni inversores que estén apostando. Esto es algo que se rompe en el 2022 con la llegada de esta empresa, EIWA, a Uruguay. Y por supuesto que hay interés a nivel nacional de poder invertir en la producción. Pero pensando en la accesibilidad de la psilocibina, como hoy se está planteando por su eficacia para el tratamiento de la depresión resistente o de la depresión mayor o del consumo de sustancias de abuso, entre otras patologías que se está estudiando, porque hoy en día parece que la psilocibina parece en estudios clínicos que tendría un potencial terapéutico muy rico. Si lo llevaba a gran escala y pensando en la accesibilidad de todas las personas, sintetizarlo químicamente iba a ser un desafío sintético importante, y pensando a largo plazo, la industria farmacéutica también se está moviendo a procesos biotecnológicos que en su mayoría usan solventes en base de agua, células, todo material orgánico y biológico y biodegradable, que no tiene tanto impacto a nivel ambiental como lo tienen los disolventes que se usan a escala industrial para producir sustancias activas. Entonces ahí es que surge la necesidad de la empresa, de nuestras fundadoras, de crear un proceso de biotecnología para poder ayudar en la sustentabilidad de estos procesos, con una necesidad que la industria farmacéutica tiene hoy en día, que es poder alcanzar moléculas como la psilocibina, pero con una calidad farmacéutica, para brindarle la seguridad que el paciente en un tratamiento clínico, con médicos especializados y con un acompañamiento psicoterapéutico, se sientan tranquilos que esa sustancia iba a tener todos los controles que la industria farmacéutica brinda antes de generar un medicamento nuevo. En la producción lo que hicimos fue como imitar la capacidad productiva del hongo, la imitamos, copiando no sería, pero imitando o agarrando parte del material genético que hay presente en el hongo. O sea, agarramos las secuencias genéticas de enzimas que tienen la capacidad de generar las reacciones específicas que el hongo genera. No son las mismas enzimas del hongo, pero tienen la misma capacidad de producción. Y esas secuencias de ADN, que después se transforman en una enzima, las enzimas vendrían a ser como los catalizadores de reacciones que presentan los organismos vivos. Son como esas proteínas que se pliegan y le dicen al compuesto, doblate así, unite con esto. Entonces son como unos tejedores a nivel micro para crear nuevos compuestos. Entonces imitamos a estas enzimas, las colocamos en un organismo que tiene una gran capacidad productiva, que ya se conoce, que ya está estudiado. Entonces traspasamos la sabiduría del hongo a un organismo que tiene una gran capacidad a nivel industrial. Y lo que hacemos es ponerlo en condiciones de crecimiento celular, que es muy parecido, ya te digo, a poner a hacer cerveza. Entonces tenés un tanque lleno de agua y de material biológicos y de la comida que necesita ese organismo y de algunas cositas más. Y a partir de que el organismo crece, se desarrolla, expulsa o se queda dentro del mismo estos compuestos de interés que nosotros necesitamos. Después eso tenemos que hacer un proceso de extracción, llevarlo a una planta con calidad GMP, que es lo que la industria farmacéutica necesita para asegurar que los compuestos tienen la seguridad adecuada y la eficacia adecuada. Se hacen un montón de controles de calidad y ahí podemos obtener psilocibina pura de calidad GMP que la industria farmacéutica puede utilizar. A diferencia de los hongos psilocibes,
que se pueden conseguir en Uruguay, los hongos, como todo material biológico o compuesto natural, tienen una mezcla compleja de otros compuestos, además de psilocibina. Y se encuentra demostrado en varios estudios observacionales y algo de estudios preclínicos. Cuando digo preclínicos me refiero a modelos animales que se estudian para ver los primeros pasos de eficacia y seguridad muchas veces de estos compuestos, es que esta mezcla compuesta puede ayudar en algunos casos a mejorar la potencia o la eficacia para el tratamiento de unas patologías. A mí no me puedes, no sé, resetear el cerebro y decirme que todo lo que yo veo en el consultorio de cómo la gente mejora no sirve porque yo no tenga un paper que me lo demuestre. ¿Por qué? Porque hilamos, investigamos, entre todos estamos tratando de armar, ¿no?, el rompecabezas que tal vez en algún momento, no sé si en algún momento se va a lograr eso. ¿Por qué? Porque es un trabajo tan artesanal y tan particular, porque en cada persona impacta diferente y hay, o sea, hay variabilidad interindividual e intraindividual. Es decir, que en cada momento tuyo no te va a impactar de la misma forma. Pero digamos que a veces también eso puede pasar en algunos casos con psicofármacos, por ejemplo, y no tienen esas, digamos, hay también una cuestión que tiene que ver con el prejuicio, supongo. Y por la plata que hay a nivel industria. De los laboratorios. A ver, la realidad es que ahora lo que están buscando comprobar es que, por ejemplo, yo te doy psilocibina sintética y eso, digamos, se muestra que realmente hay beneficios, ¿no? Empiezan a haber evidencia de eso. Ahora, lo que están buscando es estandarizarlo sin el abordaje, sin lo que está pasando, que la preparación ya consta de una parte terapéutica en algún punto. Sin lo artesanal, digamos. Bueno, pero fíjate, la preparación, que vos entiendas cuál es tu problema, que entiendas qué es lo a dónde querés ir, qué querés ver, qué querés solucionar. Ya estamos hablando de algún tipo de abordaje terapéutico. Entonces vos estás tomando acción, y eso está teniendo un resultado. Es como querer robotizar algo que estamos hablando de seres humanos y de otros planos. A mí me parece muy complejo querer hacer eso. A esta altura tenemos personas que en este Uruguay de hoy que conocen, que tienen a alguien cerca que ya tomó planta, o personas que en un grupo ya tomaron o conocen a alguien, y eso es un gran paso, ¿no?, para recordar nuestras raíces indigenistas que tenemos, por un lado. Pero también es un gran paso para que haya personas que vuelvan para continuar esas experiencias en una forma más sistemática. Entonces, es necesario y súper importante hablar más, mucho más, no importa la corriente o el diseño de trabajo que se haga, sobre el tema de la integración de la experiencia como un proceso terapéutico. Porque nos vivimos en la selva, nosotros no nacemos con esta planta al lado, más bien que esta planta viene acá o nosotros vamos allá a tomarla, y la información es muy grande en otra cosmovisión. Entonces, integrar lo que quiere decirnos y lo que está informándonos es un proceso tan cuidado y tan importante como poder ir a una ceremonia bien preparados. La SUPAP, Sociedad Uruguaya de Psicoterapias Asistidas por Psicodélicos y Enteógenos, fue creada hace 2 años a partir de conversaciones entre psicólogos, psiquiatras, médicos y abogados que venían recibiendo por parte de los pacientes la demanda de ser acompañados en la integración de experiencias con psicodélicos.
Actualmente, Federico Montero preside esta sociedad. Uno como psicólogo, en este caso que soy yo, tenés que ir a buscar en sociedades científicas que están por fuera de los ámbitos universitarios para formarte en psicoterapia. En ese sentido, en Uruguay hay una cantidad de sociedades científicas, psicoanálisis, gestalt, sistémica, transpersonal, cognitivo-conductual, y ahí los terapeutas van a formarse y desarrollar sus métodos de tratamiento. Entonces, en ese sentido, fundamos la SUPAP como una organización sin fines de lucro. La registramos en el Ministerio de Educación y Cultura, lo cual esa habilitación fue muy interesante, porque en 6 meses el Estado nos permitió divulgar el conocimiento científico con respecto a los psicodélicos y enteógenos para la salud. Entonces, a diferencia de otras sociedades científicas, la SUPAP se caracteriza por ser abierta a los diferentes modelos de psicoterapia. Entonces ahí no nos enfocamos en un modelo único, sino que estamos abiertos a la diversidad de posibilidades y también a diferentes cosmovisiones. No solamente el campo de la psicoterapia, sino campos como son las medicinas ancestrales, los pueblos originarios, porque también tenemos que tener claro que los psicodélicos no son una propiedad, no son un monopolio de nadie, son elementos que crecen en la naturaleza. Uruguay, de hecho, es un productor natural de hongos. En todos los campos estos hongos crecen. Y en este problema de salud mental que estamos teniendo, es muy importante que este conocimiento se difunda seriamente para que no quede solamente en pocas personas que tienen esa capacidad de beneficiarse de sus efectos, sino que también se traslade a potenciales políticas públicas en los próximos periodos de gobierno. Si se sortean prejuicios y miedos, la búsqueda por estar mejor y conectar con el presente en medio de tiempos acelerados nos puede llevar a conectar con respuestas que fueron prohibidas hace algunas décadas. De la mano de científicos y psicólogos, las terapias asistidas por psicodélicos son capaces de generar conexiones cerebrales y emocionales que no conocíamos o creímos perdidas. Bajo el paradigma de aprender de una misma, pero sostenidas en red, como los micelios que se conectan bajo la tierra, podemos desarrollar una mirada compasiva y amorosa sobre nosotras. Sanar los traumas que cargamos lleva trabajo. Tal vez viajar a nuestro interior nos dé nuevas pistas sobre cómo seguir caminando.